Hola de nuevo, vamos a hablar sobre las componentes intrínsecas del vector tensión, ¿vale? Este es un tema que es importante, no solamente para la mecánica de medios continuos, que yo siempre estoy pensando en ella, en lo más general, sino también para la resistencia de materiales. Es clave en la resistencia de materiales. Entonces, componentes intrínsecas. Bien, pongamos un plano en el espacio, ¿vale? Un plano en el espacio, a ver qué tal se nota ese plano. Ese plano está asociado a un punto, ¿vale? O sea, es un punto P y sobre ese punto P hemos trazado un plano. Se supone que está dentro de un sólido. Hemos cortado un sólido por un plano, que es este, y en un punto D, ¿vale?, se encuentra una tensión. Esa tensión no tiene por qué ser perpendicular. Pintemos el vector perpendicular al plano, que el vector perpendicular al plano podría ser algo así, ¿vale? Podría ser algo así. Y la tensión, pues vamos a pintarla, porque digo yo, la tensión que sea esa, ¿de acuerdo? Entonces, asociado a un punto y a un plano, existe una tensión. ¿Cómo se sacaba la tensión? Pues si conocemos el tensor de tensiones, vimos antes que era igual al tensor de tensiones por el vector normal al plano, ¿vale? Una matriz por un vector común. Bien, ese vector tensión, ¿vale?, puede descomponerse siempre en una componente que sea paralela al vector normal y una componente que sea paralela al plano. Con lo cual, lo que se obtiene es lo que se llaman componentes intrínsecas, ¿vale? Esta de aquí es una de las componentes intrínsecas, se le llama tau, tangencial, y esta de aquí es otra de las componentes intrínsecas y se le llama sigma, ¿vale?, de tensión normal. Entonces, ¿qué son las componentes intrínsecas? Pues las componentes intrínsecas son sigma y tau, ¿vale? Son las componentes del vector normal, digo, del vector tensión, perdón, ¿vale?, en unos ejes de referencia que le podemos llamar intrínsecos. Porque no dependen de los elegidos para el tensor. Yo siempre suelo explicar esto de ejes intrínsecos refiriéndome a la dinámica. Si en dinámica vosotros estáis acostumbrados a hablar de aceleración normal y tangencial, ¿vale?, pues esto sería algo parecido. La aceleración se puede descomponer en su componente, por decirlo así, normal y tangencial, ¿vale? Un vector tensión se puede descomponer en una sigma y en una tau, es similar. Entonces, independientemente de qué ejes tenga yo aquí, supongamos que hemos cogido estos ejes X, Y y Z, o polares, o cilíndricos, el que sea, estos ejes, lo que sean, estos son unos ejes intrínsecos que dependen únicamente del plano, del vector normal, ¿vale?, porque eso ya me está dando esta componente y esta, ¿vale? Si os fijáis, lo que se forma es un plano entre la tensión y el vector normal, ¿vale?, y ese plano es definitorio. Una vez que tengo ese plano ya puedo saber los componentes. Bueno, pues entonces, es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque en resistencia de materiales se están constantemente utilizando la sigma y la tau, ¿vale? Se están constantemente utilizando porque muchos de las solicitaciones que vamos a estudiar pues van a estar relacionadas con la sigma y otras van a estar relacionadas con las tau, porque muchos criterios de rotura van a estar relacionados con la sigma o van a estar relacionados con las tau, porque muchos criterios de rotura están escritos en sigmas y taus.
En fin, por muchas cosas son importantes. Entonces, tensión normal y tensión tangencial. La tensión normal suele tener un signo, ¿vale? La tensión normal suele ser positiva si es de tracción y negativa si es de compresión. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, este ejemplo que tenemos está traccionando, pues entonces, ¿vale? Está tirando del plano, pues entonces tracción. Si estuviera empujando, pues sería compresión. La tau no me preocupa el signo, ¿vale? En principio, bueno, el signo estaría relacionado con si va hacia acá o va hacia allá, pero no es una cosa que suele preocupar y yo no voy a ponerle signo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consigue la tensión normal? Pues la tensión normal tiene una fórmula que es multiplicar el vector tensión por el vector normal al plano, ¿vale? Eso es un producto escalar, ¿vale? De dos vectores. ¿Cómo se consigue la tau? Pues la tau se consigue como raíz cuadrada del módulo de la t, del vector tensión, quiero decir, al cuadrado, más sigma al cuadrado. Me he equivocado con el signo más, es signo menos, perdón. ¿Vale? Se saca por Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, lo que estamos haciendo aquí todo el rato es Pitágoras. Esta sería la sigma, esta sería la tau y esta sería el vector t. Entonces, realmente es un Pitágoras, ¿vale? Se saca uno de los catetos. Bueno, pues vamos a repasar lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho es que las componentes intrínsecas son unas componentes que no dependen de los ejes de referencia que yo haya tomado para definir mi estado tensorial. Hemos dicho que esos ejes se ponen formando un plano que se forma con el vector tensión y el vector normal. Se define un plano y ese plano corta al plano de partida, que le podemos llamar phi a este plano, a nuestro plano de toda la vida, donde está el punto, corta, se interseca aquí, con lo cual sale la tau, y ese plano, en la dirección del vector normal, me da la sigma. Vale, hemos definido un criterio para las tensiones normales, positivo si es de tracción, negativo si es de compresión. No hemos definido criterio de signos para las tensiones tangenciales, no es interesante en principio. Hemos definido, si yo tengo un vector tensión, cómo se hallaría la componente normal, y si yo tengo la componente normal y el vector tensión, mediante Pitágoras, pues cómo se hallaría la componente tangencial. ¿De acuerdo? Bueno, una cosa muy interesante para las estructuras en general son las tensiones principales. Entonces, las tensiones principales pues están relacionadas con las componentes intrínsecas, y por eso vamos a finalizar este apartado de componentes intrínsecas apuntando hacia ahí. Entonces, cuando un plano no tiene componente tangencial, bueno, esto está un poquito, no me gusta cómo está redactado. Vamos a decir, cuando la tensión en un plano solo tiene componente normal, se refiere a esta componente como componente intrínseca, ¿vale? Solo tiene componente normal, sigma. La dirección
asociada, vamos a quitar asociada, la dirección del vector normal a dicho plano, es principal. Se le llama principal, ¿vale? Y la tensión correspondiente se denomina principal. Entonces, por un lado tengo, vamos a dibujar, de repente yo me encuentro con un plano, ¿vale? Me encuentro con un plano, vamos a pintarlo inclinado, me encuentro con un plano cuyo vector normal es este, ¿vale? Y de repente resulta que la tensión es toda paralela a ese vector normal. Esto le ocurre a la presión, ¿vale? La presión sería un caso de que siempre las tensiones son principales. Entonces, lo que pasa es que son de compresión. Siempre que ocurra esto, la T es exactamente igual que la sigma, ¿vale? Es igual que la sigma. El módulo de la T es igual que la sigma. Todo, no hay tal, no hay componente tal, ¿vale? No hay tal. Pues entonces a esa dirección, a esta dirección se le llama principal y a esta tensión se le llama principal. ¿Vale? Voy a borrar, o voy a escribir aquí. Siempre hay, en un estado tensional, tres tensiones principales. Siempre. Si estoy en 2D, en tensión plana, pues habrá dos, pero realmente hay tres. O sea, nosotros trabajamos con dos, pero siempre hay tres. ¿Vale? Y sin entretenerme, estas tensiones se hallan o se corresponden con los autovalores. Esto hay que repasarlo. Nosotros no lo vamos a utilizar aquí en este curso, pero si tenéis intención de recordar, pues habría que repasar las matemáticas, ¿vale? Estas tensiones se corresponden con los autovalores del tensor. ¿Vale? Entonces, en un estado tensional siempre hay tres tensiones principales y estas tensiones se corresponden con los autovalores del tensor. Para calcular los autovalores se hacía sigma x menos lambda, sigma y menos lambda, sigma z menos lambda y se ponía un determinante y se ponía igual a 0 y aquí lo mismo, esto se respeta, ¿vale? Los términos del tensor, los de siempre, pues aquí la tau y x, aquí la tau xy, ¿vale? Los de siempre, solamente que aquí aparecen unos lambda y hay que resolver esta ecuación que me va a dar tres autovalores. Siempre son reales, ¿vale? Siempre son reales porque la matriz es simétrica. Bueno, pues siempre hay en un estado tensional tres tensiones principales y también vamos a poner aquí otra conclusión. Siempre hay también tres direcciones principales. Tres direcciones principales asociadas a las tensiones principales. Y siempre hay tres direcciones principales asociadas a las tensiones principales y que son perpendiculares entre sí. Bueno, pues esto sería un repaso. No nos vamos a meter, bueno, vamos a comentarlo. Se hallan como los autovectores del tensor. ¿Vale? En todo caso, no nos vamos a meter en ello. Pues repetimos un
un poco lo que son las tensiones principales. Las tensiones principales son muy importantes. Salen a partir del concepto de componente intrínseca. Cuando yo tengo un plano y en ese plano la tensión no es inclinada, por decirlo así, sino que es perpendicular al plano, entonces esa tensión es principal, ¿vale? Eso es lo mismo que decir que no tiene tau, que no tiene componente tangencial. Entonces, en cualquier punto de un sólido, ¿vale? Interesante esto que creo que no lo he dicho. Cuando estamos hablando de que siempre hay tres tensiones principales, me estoy poniendo en un punto del sólido, ¿vale? Para este punto del sólido, ¿vale? Para este punto del sólido, yo sé que hay tres direcciones principales. Para otro punto habrá otras tres, y no tienen por qué ser iguales. A lo mejor para ese punto son estas las direcciones principales, ¿vale? Y para otro punto pueden ser otras. La nomenclatura que yo suelo utilizar para las tensiones principales, algunos libros lo hacen con números arábigos, ¿no? Con números normales. Yo utilizo los números romanos, ¿vale? Sigma 2, sigma 3. Es ya una costumbre antigua, no sé si la cambiaré. Y para las direcciones principales, que no van a ser objeto de este curso, pues E2, E3, ¿vale? Bueno, pues eso sería, por ejemplo aquí, pues esta podría ser E1, esta podría ser E2 y esta podría ser E3. Muy bien, pues esto es lo que quería comentaros un poco respecto a las tensiones principales y a las componentes intrínsecas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.